Hay personas que nacen con la extraña capacidad de ignorar la vocecilla de la prudencia, con una elegancia casi filosófica. Sibylla Bridgerton era una de ellas. No porque fuera impulsiva sin conciencia. Al contrario, ella siempre sabía exactamente cuándo estaba tomando una decisión que el resto del mundo calificaría de disparate, sino porque había aprendido, a lo largo de sus 23 años de vida, que la razón y el instinto no siempre apuntaban en la misma dirección. Y cuando divergían, Billy, como todos la llamaban, solía apostar por el instinto. Eso la había llevado, en una tarde nublada de 1779, a trepar por un árbol detrás de una granja abandonada a medio camino entre Aubrey Hall y Craig House, en Kent. La causa: un gato. Un gato que maullaba desde las alturas con la desesperación de quien no previó las consecuencias de su propio ascenso. Billy lo oyó, lo vio, y actuó. No consideró que, para cuando llegara hasta él, el animal podría rechazarla. No evaluó que la rama donde se apoyaba soportaba apenas el peso de un felino, mucho menos el de una mujer adulta en plena ascensión. Simplemente trepó. El desenlace fue predecible solo en retrospectiva. El gato, al sentirse amenazado por sus instintos más profundos, la arañó, la embistió, y ambos perdieron el equilibrio. El gato, como corresponde a su especie, aterrizó con una perfección acrobática sobre el tejado de la vieja granja. Billy, en cambio, aterrizó de una manera mucho menos elegante, golpeándose el codo, la cadera y, lo más importante, el tobillo derecho, que protestó con un dolor agudo cada vez que intentaba moverse. Así que ahí estaba ella, atrapada sobre un tejado de piedra con vistas al campo abierto de Kent, con un tobillo que no le obedecía, una chaqueta rota, y la compañía involuntaria de la criatura más desagradecida que había conocido en su vida. El gato, instalado a pocos metros, se lamía las patas con indiferencia soberana. Billy calculó la hora por la posición del sol, que se escondía obstinadamente detrás de las nubes, y llegó a la conclusión de que llevaba al menos una hora en esa situación. Entonces, en el horizonte, distinguió una figura humana que se acercaba. Agitó su chaqueta en el aire, gritó con toda la potencia de sus pulmones, y el alivio comenzó a filtrarse por su pecho, hasta que reconoció al hombre. De entre todas las personas que podían estar caminando por ese camino en ese momento preciso, el destino había elegido a George Rokesby, el primogénito del conde de Manston, el hombre más arrogante, más insufrible, más irremediablemente presumido que Billy conocía. El único Rokesby con quien jamás había logrado mantener una conversación sin que terminara en disputa. George se detuvo al pie del tejado, miró hacia arriba, apoyó las manos en las caderas, y la observó con una expresión que ella reconoció perfectamente. La de alguien que se divierte, y no tiene ninguna intención de ocultarlo. Fue educado, claro. George Rokesby era siempre educado. Buscó una escalera desvencijada, la apoyó contra la pared, y subió para evaluar el tobillo de Billy con una eficiencia clínica que ella, a su pesar, tuvo que admitir que era competente. No estaba roto, concluyó. Era un esguince. Billy ya lo sabía, pero no dijo nada, porque necesitaba que él la ayudara a bajar, y eso significaba morderse la lengua aunque le costara la vida. Acordaron el descenso. Billy iría detrás de George, con el pie bueno como apoyo principal. Fue en ese preciso instante cuando el gato, que hasta entonces había fingido que no existía ningún drama, decidió intervenir. Con un chillido espectacular y completamente innecesario, se coló entre las piernas de George cuando éste intentaba apoyar el pie en el peldaño superior. George perdió el equilibrio. Billy lo agarró instintivamente, y la escalera, con una gracia lenta e implacable, se tambaleó y cayó al suelo. Silencio. Los dos se quedaron mirando la escalera caída desde lo alto del tejado. Y luego, porque la situación no admitía otro recurso, comenzaron a hablar. Atrapados juntos sobre un tejado, sin escalera, y con el sol declinando, George y Billy descubrieron algo que ninguno de los dos habría admitido en circunstancias normales. Que podían hablar. No pelearse, no competir, no lanzarse puyazos disfrazados de cortesía. Hablar de verdad. Fue Billy quien rompió el hielo más incómodo. De pronto, con el horizonte pintado de naranja y la sombra de la noche acercándose, preguntó lo que ambos habían estado evitando pensar.
Si alguien los buscaba, si los habían visto salir juntos, si la gente podría sacar conclusiones. La respuesta era obvia y aterradora. Si los encontraban allí juntos, al caer la noche, sin testigos que explicaran cómo habían llegado a ese tejado, las consecuencias sociales serían devastadoras. Específicamente para Billy. Y también para George, aunque de otra manera. Tendría que casarse con ella. Los dos lo dijeron prácticamente al mismo tiempo, y ambos reaccionaron con el mismo horror instintivo. Fue honesto, quizás demasiado. George fue el primero en ponerse de pie con una energía casi frenética, asomándose al borde del tejado con la mente calculadora de quien busca una solución de ingeniería donde no la hay. Y Billy, aunque en el fondo la idea la lastimó más de lo que esperaba, también se indignó. No porque quisiera casarse con George, en ese momento, desde luego que no, sino porque él lo había dicho con una claridad tan descarnada, con tanta velocidad, que le recordó lo que todos sabían, que una mujer como ella no era lo que un hombre como él buscaría jamás. La futura Lady Kennard, razonó Billy mientras miraba el campo desde las alturas, sería delicada, femenina, conocería los pasos correctos en el baile, los temas correctos en la conversación. No saldría corriendo por los campos en pantalones. No treparía a árboles para rescatar gatos que luego la arañaban. No acabaría atrapada en tejados de granjas abandonadas. Y entonces, George regresó del borde del tejado, y en lugar de decir algo cruel, dijo que Andrew pasaría por allí en media hora, que iban a bajar, que todo estaría bien. Andrew llegó con el brazo en cabestrillo, sonriendo de oreja a oreja, incapaz de reprimir la carcajada ante el espectáculo de su hermano mayor y su vecina más conflictiva, instalados juntos sobre un tejado. La situación habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. La escalera fue reinstalada con dificultad de un solo brazo, y el descenso de Billy fue una prueba de carácter. Cada peldaño era un clavo invisible en el tobillo, pero no derramó ni una lágrima. George iba delante, atento, diciéndole que podía hacerlo. Y algo en esa voz, tranquila, sin el borde cortante, habitual hizo que Billy lo mirara de otra manera durante unos segundos, que luego no sabría explicar. Cuando llegaron abajo, George la cargó en brazos todo el camino hasta Craig House. Andrew caminaba adelante, tarareando algo, riéndose de sus propios chistes silenciosos. Y Billy, apoyada en el pecho de George, descubrió que podía quedarse dormida con una facilidad asombrosa. Nunca había tenido problemas para dormir, le dijo. En cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Él no respondió. Pero tampoco la bajó. La cena en Craig House esa noche fue una de esas veladas que solo ocurren cuando las familias llevan suficiente tiempo siendo vecinas como para convertirse en una sola tribu. Los Bridgerton y los Rokesby compartían mesa, conversación y el tipo de afecto que no necesita demostrarse porque está integrado en el paisaje cotidiano. El padre de Billy bromeó con George. Lady Manston y Lady Bridgerton conspiraron en susurros sobre menús y listas de invitados. Andrew protagonizó el espectáculo habitual, encantador, irreverente, irresistible. Y Georgiana, la hermana menor de Billy, de 14 años, observaba todo desde una silla demasiado incómoda con esa mezcla de curiosidad y marginación que pertenece a quienes aún no han encontrado su lugar en la conversación de los adultos. Fue George quien se percató. Sin que nadie lo viera, se acercó a la niña y le susurró algo al oído. Que había visto al gato huir hacia el bosque, que estaba bien. Era mentira, por supuesto. El gato podría estar en cualquier parte, incluyendo el infierno, que era donde George lo habría enviado de buena gana. Pero Georgiana se iluminó, y Billy lo vio, y en ese instante entendió algo sobre George Rokesby que no había sabido ver antes. Después de la cena, Billy escapó a la biblioteca. No fue exactamente una escapada. Tuvo que pedirle a un sirviente que la llevara, pero fue un refugio. La biblioteca de Craig era más pequeña que la de su casa, acogedora, olía a cuero y a leña. Se acomodó en el sillón favorito del conde y extendió una manta sobre sus piernas, pensando que cerraría los ojos solo un momento. Fue entonces cuando George apareció en la puerta. No había venido a buscarla. O quizás sí, aunque ninguno de los dos lo habría admitido. Entró, le ofreció coñac, y cuando ella dijo que no era tan temprano como para beber, él le sirvió de todas maneras, con mucha menos cantidad que a sí mismo. Hablaron. No discutieron. Hablaron de verdad, otra vez, como en el tejado. Billy mencionó a Andrew.
y George la sorprendió con una observación que reveló más de lo que pretendía. Que él sería el único Rokesby que permanecía en Kent de manera permanente. Que echaba de menos a sus hermanos. Que sentía, de una manera difusa y poco articulada, que el mundo seguía girando sin él. Billy lo miró y supo que había algo más debajo de esa compostura impecable. Le preguntó directamente si le molestaba quedarse. Y George, en lugar de dar la respuesta diplomática que cualquier hombre en su posición habría dado, guardó silencio un momento. Luego dijo que no le molestaba, que su sitio estaba allí. Pero lo dijo de una manera que sonaba más a convicción reciente que a certeza antigua. Antes de que la conversación pudiera profundizar más, George dijo algo que tomó a Billy completamente por sorpresa, que debería ser más amable con Georgiana, que la ignoraba. Billy protestó, claro, pero él insistió con una precisión incómoda. No era crueldad, era olvido. Y el olvido, a veces, duele igual. Billy se quedó callada, porque tenía razón. La fiesta que organizó Lady Bridgerton una semana después fue el tipo de evento que Billy consideraba un castigo disfrazado de celebración. Su madre la había presentado como una idea encantadora para agasajar a Andrew durante su convalecencia, pero Billy sabía que había un subtexto: jóvenes apuestos, posibles candidatos, y la eterna pregunta sin respuesta sobre cuándo dejaría de ser la señorita Bridgerton para convertirse en la señora de alguien. George llegó a Aubrey Hall con Andrew en los días previos a la fiesta, y esas visitas establecieron una nueva dinámica que ninguno de los dos supo cómo nombrar. La tensión previa. Ese filo de irritación mutua que había definido su relación durante años seguía presente, pero ya no era lo único. Había algo más. Algo que se manifestaba en conversaciones inesperadamente cómodas, en risas que surgían sin que nadie las buscara, en miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. En la biblioteca de Aubrey Hall, con Andrew construyendo castillos de naipes en el suelo con una concentración monástica, George y Billy descubrieron que podían hablar de libros. Ella leía el volumen 4 de la Enciclopedia de Agricultura de Prescott, que él también tenía en su biblioteca personally, que ese terreno compartido era genuino, no fabricado. No había cortesía falsa en su intercambio sobre el abono hecho con paja. Era simplemente dos personas que encontraban los mismos temas interesantes, que resultaban ser los mismos temas que el mundo consideraba inapropiados para una dama. Pero también hubo momentos más oscuros. Billy, en un instante de vulnerabilidad que luego no supo muy bien cómo había permitido, le confesó a George su miedo a los eventos sociales. Le habló del incidente en la corte años atrás, el vestido incendiado, la humillación con una mezcla de humor defensivo y dolor genuino. Y lo más extraño fue que George la escuchó. No intentó minimizarlo ni corregirlo. Simplemente la escuchó, y luego le dijo que la cuidaría. No con esas palabras exactamente. George rara vez era directo cuando las emociones estaban involucradas, sino de una manera que Billy entendió completamente. No era amabilidad, le dijo él cuando ella intentó agradecérselo. Era otra cosa. No sabía cómo llamarla. La tarde del partido de Palamayo fue uno de esos momentos que la gente recuerda más tarde como un antes y un después, aunque en el momento no sepa por qué. Billy lo propuso como un reto a Andrew, quien la había acusado de hacer trampas en Aberley. George fue arrastrado como árbitro involuntario, personaje de relleno, testigo cómplice de algo que todavía no tenía nombre. La jugadora invitada fue Lady Alexandra Fortescue Endicott, huésped de la fiesta, cuya conversación giraba invariablemente alrededor de Lord Northwick, prometido de su hermana mayor con una dedicación que rozaba lo obsesivo. George la había soportado durante toda la cena del día anterior, con una paciencia que Billy observó desde el otro lado de la mesa frutal, con una mezcla de compasión y algo que tardó en reconocer como celos. El partido fue exactamente lo que cualquiera habría esperado: caótico, competitivo, e interrumpido regularmente por comentarios de Andrew, diseñados para irritar a Billy, y por los intentos de Lady Alexandra de convertir el Palamayo en una experiencia más acorde con los valores de Lord Northwick. Cuando Billy golpeó deliberadamente la pelota de Lady Alexandra para obstruir su camino, una táctica completamente válida dentro de las reglas que ella misma había establecido, la reacción de la huésped fue de indignación genuina. Y cuando George, consultado al respecto, respaldó a Billy con toda tranquilidad,
Algo se acomodó en el interior de Billy de una manera que no supo describir. Fue durante ese partido cuando ocurrió. George estaba de pie a sus espaldas, demasiado cerca. Solo unos centímetros separaban su aliento del cuello de Ellie. Le preguntó en voz baja si se estaba riendo de él. Y Billy se dio la vuelta para responderle. Y él estaba ahí, más cerca de lo esperado, con esos ojos azules intensos que la miraban con una expresión que ella no había visto antes. O quizás sí la había visto, pero no había estado preparada para reconocerla. Quiso besarlo. El pensamiento llegó con la claridad brutal de las revelaciones que no se pueden deshacer. Quiso besarlo, y la conciencia de ese deseo la dejó sin palabras, sin respiración, casi sin equilibrio. Se alejó murmurando algo sobre el calor, aunque no hacía calor. Y George la miró con preocupación genuina, preguntando si se encontraba bien. Y ella dijo que sí, que por supuesto, y luego corrió a golpear su pelota con toda la fuerza que tenía. Segundos después, al retroceder, pisó el castillo de naipes de Andrew. El derrumbe fue espectacular. Completo. Irreversible. Andrew regresó de buscar más barajas justo a tiempo para encontrar su obra maestra convertida en confeti de cartas sobre la mesa, y a Billy, sentada entre los escombros, con una expresión entre culpable y divertida. George se dio la vuelta para no reírse. Billy se disculpó. Andrew la perdonó con la magnanimidad de quien sabe que va a recordar ese momento durante años. Y George, cuando salieron de la habitación, murmuró algo sobre el tobillo de Billy para cambiar de tema. Pero los dos sabían que el tobillo no era el tema. 4 días después de la fiesta, llegaron las noticias de Edward. Un mensajero entregó una carta firmada por el general de brigada Garth. El capitán Edward Rokesby había desaparecido el 22 de marzo en la colonia de Connecticut. Se estaban haciendo esfuerzos para encontrarlo. El salón privado de Aubrey Hall se llenó de un silencio que pesaba más que el ruido. Lady Manston lloró en brazos de Lady Bridgerton. Andrew se quedó inmóvil, con el rostro de alguien que intenta procesar demasiado de golpe. Y Lord Manston, el conde, el hombre sólido e inamovible que había dirigido a la familia Rokesby durante décadas con mano firme y serena, se paró de espaldas al grupo con los brazos colgando y las mejillas húmedas. George jamás había visto llorar a su padre. Fue Billy quien intervino cuando Andrew y George comenzaron a enfrentarse. Andrew ofreciéndose a ir a las colonias. George cortando esa posibilidad con una frialdad que escondía el miedo. Billy quien se interpuso literalmente entre ellos, quien recordó que nadie en ese momento estaba en condiciones de tomar decisiones racionales, quien organizó el regreso de la familia a Craig, con una calma que ella misma no sentía. George la cargó en brazos hasta la casa, porque había estado corriendo con el tobillo lastimado. No le dijo nada. Ella tampoco habló, solo él la sostuvo con fuerza, y ambos supieron que lo que había entre ellos ya era demasiado grande para seguir ignorándolo. Al día siguiente, Billy fue a Craig House. Encontró a George en el salón, mirando hacia el jardín bajo la lluvia, con la postura de un hombre que lleva horas sin moverse. Hablaron sobre Edward, sobre lo poco que la carta decía y lo mucho que insinuaba. George le explicó que pensaba ir a Londres, que tenía contactos en el Ministerio de Guerra, que quizás podría obtener información. Y mientras hablaba, Billy fue escuchando debajo de sus palabras, en los silencios entre una oración y otra, algo que reconoció porque también lo sentía, la impotencia de quedarse. La rabia sorda de no poder ir a rescatar a la persona que amas, porque las circunstancias te dicen que tu lugar está aquí, en la tierra, con las responsabilidades que otros no pueden asumir. George le preguntó qué quería hacer ella. No sobre Edward, sino en general. ¿Qué quería? Y Billy respondió con la honestidad que siempre había sido su marca. Que quería ser útil. Que echaba de menos a Mary. Que Aubrey Hall era su mundo, su identidad. Y que la perspectiva de perder ese rol cuando Edmund creciera y heredara la finca la aterrorizaba de maneras que no sabía articular completamente. George la escuchó. Y luego bebió un sorbo de coñac. Y dijo algo brusco. Algo que no pretendía ser cruel, pero lo fue. Y Billy respondió. Y de alguna manera terminaron correteando por la habitación como si fueran niños, y entonces Billy cayó sobre el castillo de naipes de Andrew, que aún no había terminado de construir. George se dio la vuelta para no reírse, y no pudo evitarlo. Y luego, cuando Andrew entró y la escena habló por sí sola, George asumió parte de la culpa.
Dijo que la había estado persiguiendo. Y Andrew lo miró de la manera en que solo los hermanos menores miran a sus hermanos mayores cuando han detectado algo que aún no se ha nombrado. Lo que ocurrió después de que Andrew se marchara ese mismo día fue algo que ninguno de los dos había planificado. George le preguntó a Billy qué quería. Y esta vez la pregunta era diferente, más directa, más íntima. Y entonces dijo lo que estaba pensando, sin filtros, sin la armadura habitual. Dijo que la quería a ella. Billy no respondió de inmediato. Dio un paso atrás. Le recordó que había estado bebiendo, que estaba disgustado, que no era el momento ni el estado de ánimo adecuados para decir ese tipo de cosas. George respondió que solo había bebido lo suficiente para ser honesto. Y Billy, que nunca en su vida había rehusado un desafío, que siempre había saltado la valla porque quería y porque podía, se quedó inmóvil. Él se acercó y la besó. Fue el primer beso de Billy. Y fue con George Rokesby, el último hombre con quien hubiera imaginado que esto ocurriría, el hombre que la sacaba de quicio con más eficiencia que ningún otro ser vivo. Pero también fue el hombre que la había cargado en brazos sin que ella lo pidiera, que había susurrado mentiras piadosas a su hermana sobre el paradero de un gato, que la había escuchado hablar sobre sus miedos sin intentar resolverlos. Cuando terminó el beso, ambos retrocedieron. George dijo que había sido un error, y esas 3 palabras cayeron sobre Billy como piedras. Ella respondió que lo sabía, que aceptaba sus disculpas, que no era necesario mencionarlo más. Y entonces hizo algo completamente inesperado. Ella también se disculpó, porque había devuelto el beso. George la miró durante un largo momento, y luego le preguntó, con mucha cautela, si quería que volviera a besarla. Billy cerró la puerta. Lady Manston tomó la decisión de viajar a Londres con la velocidad de quien ha estado esperando la excusa correcta. Y Billy, que había dicho que quería ir, porque Edward estaba desaparecido, y ella quería hacer algo, cualquier cosa, se encontró de pronto sentada en un carruaje hacia la ciudad, que había jurado evitar desde el incidente en la corte años atrás. George se adelantó a caballo. Llegó 2 días antes. Y durante los primeros días en Manston House, fue perfectamente educado, perfectamente distante, y perfectamente invisible en todos los momentos que importaban. Billy intentó no pensar en ello. Tenía otras ocupaciones, principalmente la modiste Crossy y sus ayudantes, que durante varios días la pincharon, ajustaron, midieron y opinaron con una libertad que ninguna mujer de Kent se habría atrevido. El resultado fue un guardarropa que Billy reconoció como hermoso, aunque completamente ajeno a su vida cotidiana. El vestido de la noche del baile era carmesí, un color audaz para una soltera, pero que Lady Manston defendió con la autoridad de quien conoce las reglas precisamente para saber cuándo romperlas. La noche del baile de Lady Winter, George llegó solo. Tenía un recado que cumplir, vinculado a Lord Arbuthnot, un general retirado con quien había estado reuniéndose en relación con la búsqueda de Edward y eso significaba que Billy y Lady Manston llegarían sin él. Cuando Billy entró al salón de Winter House, con el vestido carmesí y el cabello peinado sin peluca, una concesión que había logrado argumentando, con cierta creatividad, el riesgo de incendio, George ya estaba adentro. Y cuando la vio cruzar la puerta, se quedó sin palabras. Lo supo en ese instante, no de manera gradual, no como una conclusión alcanzada después de análisis. Lo supo como se saben las cosas que siempre estuvieron ahí, de golpe y en retrospectiva. Estaba enamorado de Billy Bridgerton. Se acercó a ella con una determinación que hizo invisible al resto del salón. Le ofreció su brazo. Le dijo que estaba preciosa, y lo dijo de una manera que no era un cumplido de circunstancias, sino una observación que no podía retener. Ella respondió con su humor habitual, preguntando si había música, dado que él le ofrecía el baile antes de que sonara la orquesta. George se rió de sí mismo con una facilidad que ninguno de los dos reconoció como extraordinaria en ese momento. Fueron interrumpidos. Primero por sus amigos de la universidad, Willingham y Coventry, que se presentaron con la energía competitiva de quienes detectan a una mujer interesante y quieren llegar primero. Luego por Lord Arbuthnot, que apareció con el timing más desastroso de la historia de los mensajes secretos. George tuvo que soltar el brazo de Billy. Se lo entregó a Freddie Coventry, literalmente, como si fuera un objeto, aunque ambos sabían que era otra cosa ahí.
Se alejó con Arbuthnot hacia un rincón donde la conversación tuvo el doble sentido forzado de dos personas que no pueden hablar de lo que realmente necesitan discutir en un salón lleno de gente. Billy bailó con Coventry. Y desde la pista de baile, vio a George bailando con Lady Weatherby, una viuda joven y extraordinariamente bella que acaba de salir del luto y cuya situación económica, según le informó Coventry, entre figura y figura del cotillón, dependía de la buena voluntad de la nueva Lady Weatherby. Billy apretó la mandíbula y continuó bailando con una elegancia que, para quienes no la conocían, parecía completamente natural. George desapareció del baile esa misma noche. Simplemente se fue, y Billy no supo ni cuándo ni a dónde. A la 1 de la madrugada, George regresó a Manston House oliendo a taberna. Había pasado las últimas horas en el Cisne sin Cuello, un establecimiento que no recomendaría a nadie en compañía de Robert Tallywhite, el contacto que Arbuthnot le había pedido que encontrara, y dos hombres de proporciones intimidantes que lo habían convencido de quedarse mediante una combinación de cerveza y presión implícita. El mensaje había sido entregado. La misión, absurda desde el principio, había concluido. Y George llegó a su habitación cansado, con un arañazo en el pómulo que no recordaba cómo se había hecho, y la certeza de que nunca había sido hecho para la vida del espionaje. Billy estaba en su cuarto. De pie en medio de la habitación, en bata, con el cabello suelto en una trenza larga, con una expresión que mezclaba alivio, enfado, y algo más que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento. Había estado esperándolo. Se enfrentaron con la honestidad agotada de dos personas que llevan demasiado tiempo evitando lo inevitable. Él no pudo contarle a dónde había ido. No completamente. Pero le prometió que nunca le mentiría, que podría no responder a sus preguntas, pero que no las respondería con falsedad. Y Billy, que conocía a George Rokesby lo suficiente como para saber que esa promesa era la más valiosa que podía hacerle, la aceptó. Luego él la miró y le dijo que no había bailado con ella esa noche. Y ella respondió que lo sabía. Y algo en ese intercambio tan simple, tan cargado de lo no dicho, rompió el último dique. Él la besó. Y esta vez, nadie interrumpió. Lo que ocurrió esa noche en Manston House fue, en todos los sentidos que importaban, el punto de no retorno. George fue cuidadoso con ella. Más cuidadoso de lo que Billy esperaba. Más cuidadoso de lo que ella creía que él podía ser. Y Billy fue más valiente de lo que cualquiera hubiera imaginado, incluyendo ella misma. Fue su primera vez, y fue con George. Antes de que ocurriera, él le pidió que se casara con él. No fue una petición elegante, más bien fue una orden. La voz de un hombre que ha llegado al límite de lo que puede fingir que no siente, pero fue completamente sincera. Y Billy, que la noche anterior había empujado a George fuera de su cuarto antes de que pudiera terminar de armar una propuesta, esta vez dijo que sí. Lo prometió. Después, en la oscuridad tranquila de la habitación, con el sonido de la ciudad filtrándose por las ventanas, George le dijo que se sentía en casa. Y Billy respondió que ella también. No había exageración en eso. Era simplemente la verdad más clara que cualquiera de los dos había pronunciado jamás. A la mañana siguiente, George bajó al desayuno con una alegría que su madre detectó en el acto. Lady Manston era una mujer que llevaba años esperando exactamente ese desenlace, aunque nunca lo había dicho con todas las letras, al menos no en presencia de Billy. La expresión de su hijo le confirmó todo lo que necesitaba saber antes de que él abriera la boca. La conversación del desayuno fue un baile de insinuaciones y evasivas que culminó cuando George admitió que había hablado con Billy la noche anterior, que ella había estado despierta cuando él llegó, y que sus disculpas habían quedado resueltas. Lady Manston escuchó con la paciencia de quien ya sabe el final del cuento. Luego llegó Lord Arbuthnot, a esas horas de la mañana, a Manston House, a pedirle a George otro recado. La conversación entre los dos hombres fue tensa desde el primer momento. George no tenía ningún interés en volver a ser utilizado como mensajero de un gobierno que lo había sometido a una prueba disfrazada de misión sin decírselo, y lo dijo con una claridad que Arbuthnot no esperaba. Pero el general era hábil, conocía los puntos débiles. Y cuando mencionó que el nuevo encargo podía estar relacionado con la búsqueda de Edward, George sintió el tirón familiar de la culpa. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta. Billy entró corriendo, con los ojos brillantes de quien acaba de escuchar algo y ha tomado una decisión en medio segundo. Dijo que ella lo haría. George no necesitó tiempo para responder. Su negativa fue inmediata,
rotunda, y cargada de un miedo que él mismo tardó en reconocer como lo que era. No la dejaba ir porque era peligroso. La dejaba ir porque si algo le ocurría a ella, el mundo dejaría de tener sentido. Se lo dijo. No exactamente con esas palabras, pero con las suyas, que eran más precisas y más suyas. Le dijo que la amaba, que se negaba a vivir sin ella, que la quería demasiado para enviarla a una misión desconocida a la costa de Kent. Billy lo miró durante un largo segundo, y luego preguntó si la amaba, como si no lo hubiera oído, como si necesitara escucharlo de nuevo. George casi puso los ojos en blanco. Casi, porque estaba aprendiendo a no hacerlo frente a Ella y respondió que por supuesto. Que cómo no iba a hacerlo. Y Billy, que se había pasado la noche anterior preguntándose si había cometido el error de empujar fuera de la habitación al hombre que amaba antes de que pudiera pedirle que se quedara, lo miró con todo lo que tenía, y dijo que también lo amaba a él. Que lo amaba desde hacía más tiempo del que podía calcular. Que sí, que se casaría con él, y que por el amor de Dios, lo había prometido la noche anterior. Y una Bridgerton no rompía sus promesas. Lady Manston, que había escuchado todo desde la puerta con una copa de té en la mano y una sonrisa que había estado guardando durante años, soltó un comentario sobre el tiempo que le había costado llegar a ese momento, y sobre lo mucho que se había esforzado para lograrlo. George le respondió que se retirara de la habitación. Lady Manston fingió indignarse. Billy no hizo ningún esfuerzo por convencerla de quedarse. Y cuando George la besó, fue con la certeza tranquila de quien sabe que ha llegado al lugar correcto. Regresaron a Kent. Eso fue lo primero que quiso Billy, volver a casa. No al baile de los Billington, no a otra semana de visitas y presentaciones y corsés que reducían la capacidad pulmonar a la mitad. A casa. A los campos. A Aubrey Hall. A los arrendatarios que la conocían de toda la vida. George no puso objeciones. El compromiso fue anunciado. Los planes comenzaron a tomar forma, y la vida en Kent reanudó su ritmo con una diferencia fundamental. Ya no había distancia entre Craig House y Aubrey Hall. No la había habido nunca, en realidad, pero ahora tampoco la habría entre George y Billy. Edward seguía desaparecido. Eso no había cambiado. Y la preocupación por él era un peso constante, una sombra que ninguno de los dos ignoraba. George había hecho lo que podía en Londres, y seguiría buscando información a través de canales que no implicaran volver a sentarse en tabernas con hombres de ojos morados a discutir los méritos de las naranjas frente a las piñas. Pero la promesa que le había hecho a Billy, que encontrarían a Edward, que la familia volvería a estar completa era la clase de promesa que un Rokesby no hace a la ligera. Billy lo sabía. Por eso lo creyó. Hay historias que comienzan con dos personas que no pueden soportarse, y terminan con dos personas que no pueden imaginarse sin el otro. La de Billy y George no era exactamente así, porque ellos nunca se habían odiado de verdad. Simplemente se habían irritado, se habían desafiado, se habían ignorado con una consistencia que, vista en retrospectiva, requería demasiado esfuerzo para ser genuina. Lo que siempre había existido entre ellos era atención. Una atención sostenida, constante, que ninguno de los dos reconoció como lo que era, hasta que el destino, o un gato ingrato en un tejado los puso en el mismo lugar sin escapatoria posible. George Rokesby nunca había sido libre para ser imprudente. Eso lo sabía desde niño, desde que su padre le explicó, con la paciencia de quien sabe que está dando una lección para toda la vida, que el heredero tiene obligaciones que los hijos menores no tienen. Había aceptado esa realidad con la misma elegancia con que aceptaba todo lo demás. En silencio, con eficiencia, sin quejarse. Pero debajo de esa aceptación había una grieta, pequeña e invisible, que se había ido ensanchando con los años. La grieta de lo que nunca pudo elegir. Billy era, en ese sentido, su primer acto de libertad. No porque fuera una elección imprudente. Al contrario, elegir a Billy era probablemente la decisión más sensata que había tomado en su vida, sino porque fue una elección hecha desde el deseo, no desde el deber. La había querido antes de saber que la quería. La había admirado antes de permitirse admirarla. Y cuando por fin se permitió sentir todo eso sin cuestionarlo, descubrió que el mundo no se hundía, que la responsabilidad y el amor no son fuerzas opuestas, que se pueden tener las dos cosas. Billy, por su parte, había pasado toda su vida siendo la versión equivocada de lo que se suponía que debía ser. Demasiado activa para los salones,
demasiado inteligente para quedarse callada, demasiado práctica para los romanticismos que su madre consideraba obligatorios. Había encontrado su lugar en los campos de Aubrey Hall, en los libros de contabilidad de su padre, en el respeto ganado a pulso con los arrendatarios. Pero ese lugar tenía fecha de caducidad, y ella lo sabía. Cuando Edmund creciera y tomara las riendas, el rol de Billy quedaría vacío. La necesidad que la definía desaparecería. George no iba a reemplazarla. Esa no era la clase de hombre que era, ni el tipo de matrimonio que ambos querían. Lo que iba a ocurrir era algo diferente, que Craig House también necesitaría a alguien como ella, que la tierra Rokesby también tendría campos que inspeccionar, arrendatarios que conocer, cuentas que cuadrar, que Lady Kennard, futura condesa de Manston, podía ser. Sería exactamente la persona que siempre había sido, solo que ahora con más espacio, más alcance, y al lado de alguien que la veía tal como era, y la quería precisamente por eso. No a pesar de los pantalones. No a pesar del tobillo torcido en el tejado. No a pesar de la enciclopedia de agricultura en el sofá. Por todo eso. Esa es la historia de Billy Bridgerton y George Rokesby. La historia de dos personas que llevaban años ignorándose con demasiada intensidad para que fuera real, y que necesitaron un gato desagradecido, un tejado de piedra y una escalera caída para admitir lo que siempre había estado ahí, esperando que alguien tuviera el valor de mirarlo de frente. Y como correspondía a Billy, fue ella quien miró primero.